En este episodio vamos a estar conversando sobre cómo puedes reducir tus metas a algo alcanzable para que te motives y te den ganas de trabajar hacia ello, porque muchas veces vemos las metas como inalcanzables y eso nos genera a veces desesperanza, nos sentimos sobrepasados, que las metas son imposibles y eso no te ayuda a ti ni a nadie. Entonces vamos a reducirlas para que sean alcanzables, las podamos lograr y así podamos seguir aspirando a nuevas metas. Así que te invito a escuchar este nuevo episodio de Secretos del Dinero por Internet. En una época donde los negocios físicos se están viendo muy afectados, por otro lado tenemos algunos negocios digitales que están creciendo exponencialmente, pero mucha gente no tiene idea cómo lograr explotar esta oportunidad. Publican en redes sociales o envían correos, pero no logran ver los retornos esperados. ¿Qué es lo que hace que algunos negocios digitales crezcan exponencialmente y les vaya tan bien? Eso es lo que analizamos en este podcast. Te voy a explicar cuáles son los secretos que aplico para llevar a decenas de negocios a que facturen cientos de miles de dólares. Y si quieres saber más, te invito a que descargues la guía gratuita en secretosdeldineroporinternet.com. Bienvenido y bienvenida a un nuevo episodio de Secretos del Dinero por Internet. Hola, hoy día vamos a estar hablando sobre cómo aterrizar tus metas. Y quiero hablar de esto porque hace poco estaba hablando con una persona que me decía que le habían puesto unas metas que eran muy difíciles de alcanzar. Esta persona trabaja en una empresa. Entonces, bueno, hay varias maneras de colocar las metas en las empresas. Algunas incluyen la participación de las personas que están involucradas, ¿no es cierto? Entonces, en el fondo te dicen, oye, ¿qué metas te ponemos para el próximo año? O para este año. Y en otros casos, la meta simplemente llega desde arriba. O sea, llegan y te dicen, ya, tu meta es X. Tienes que cumplirla. Y no la conversan contigo, solamente te dicen que esa es tu meta y tú tienes que ver cómo lo haces. Ahora, lo ideal es que, en mi opinión, las metas debieran estar fijadas por ambas partes. Porque poner la meta no es suficiente, ¿ya? O sea, hay que aterrizarla un poco, o sea, los dos tienen que estar de acuerdo cómo van a llegar a las metas. De lo contrario, tienden a suceder problemas, donde gente, por ejemplo, para llegar a las metas de ventas, que son ridículamente altas, vende con un descuento muy, muy grande y eso termina afectando el margen. Ese tipo de problemas siempre pasa en las empresas. Entonces, en mi opinión, siempre hay que tener claro cómo avanzar en conjunto. Entonces, bueno, esta persona con la que yo estaba conversando quería lograr sus metas, pero no sabía cómo, porque le habían dado este número X y la persona había entrado hace poco a la empresa y no sabía bien cómo cumplirlo. Desde el punto de vista interno, emocional, esta meta se veía imposible. Supongamos que el año pasado hicieron 1/10 de la meta que le pusieron este año. Entonces, no sabía cómo le iba a cumplir. Y cuando pasa eso, la gente no se siente capaz, se siente desanimada, se generan inseguridades. Entonces, finalmente, esta meta que se supone que es para ayudar a que el desempeño sea mejor, a veces termina perjudicando el desempeño de la persona porque la persona se desanima, la ve como demasiado inalcanzable y finalmente se rinde. Entonces, la verdad es que lo primero que tenemos que hacer cuando tenemos una meta muy, muy grande, y yo los invito a todos a que nos pongamos metas grandes, lo primero que tenemos que hacer es aterrizarla. O sea, ver cómo este número podemos dividirlo, por ejemplo, X en un año equivale a un 12avo de X en un mes. Y quizás a un 12avo de un 20avo, o sea, un 240avo de X al día. Un día laboral, ¿no es cierto? Asumiendo que hay 20 días laborables en un mes. Entonces empezamos a aterrizarla. ¿Es factible alcanzar ese valor? ¿Un 240avo de X en un día? Quizás que para alcanzar ese valor vamos a necesitar ayuda externa. Quizás que necesitamos ayuda de otras personas. Y aquí yo lo que les quiero hablar es que todas las metas, o todos los números en general, hay que descomponerlos, ¿ya? Entonces, ¿cómo los descomponemos? La mayoría de los números se separan en un estándar y en una estadística. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Luciano, no entiendo nada, por favor aclárame qué me está tratando de explicar. Yo te voy a explicar. Lo que sucede es que
Toma, por ejemplo, el gasto en combustible que tienes tú en tu auto. Si es que en un mes gastas 100, eso tiene dos factores, ¿no es cierto? Uno es la cantidad de litros que consumiste. Ese es el factor 1. Y el factor 2 es el precio por litro, ¿ya? Entonces, en este caso, la estadística sería el número de litros y el estándar sería el precio de litros. Entonces, cuando separamos las metas en un estándar y una estadística, supongamos que tu meta es vender calcetines, no sé. Ya, si quieres vender calcetines y necesitas que tus ventas sean, no sé, 200, ese 200 va a depender del precio de calcetines que vas a vender y de la cantidad de calcetines. Entonces, si empiezas a jugar con los números, vas a poder encontrar la solución. Si es que el problema no lo puedes solucionar ni siquiera a nivel de número, o sea, te da un precio imposible o una cantidad de calcetines imposible, claramente esa meta no la vas a lograr cumplir así. Entonces vas a tener que, por ejemplo, agregar vendedores o quizás conseguir un proveedor más barato para que los números te den. Y aquí la importancia de esto que les estoy explicando es que los negocios son un problema matemático que primero se resuelve en el papel, ¿ya? Por eso separamos todo en un estándar y una estadística. Y lo arreglamos en un papel, lo arreglamos en un Excel. Y cuando vemos que los números dan en el Excel, ahí recién ejecutamos, ¿ya? No esperamos a invertir miles de dólares para después darnos cuenta, ¡ay, no funcionó! No, tenemos que primero darnos cuenta en el papel, en el Excel, en los números, ¿ya? Todos los negocios son un problema matemático que necesita ser resuelto. Y entonces, como son un problema que necesita ser resuelto los negocios, entonces la pregunta es ¿cómo? ¿Cómo lo resolvemos? Y bueno, hay varias maneras. Y yo aquí lo que recomiendo es hacer varias pruebas. Una manera, creo yo que una de las más efectivas es esto, reducir la estadística, ¿no es cierto? Vas a tener entonces en tus ingresos el precio por la cantidad de unidades que estás vendiendo, ¿no es cierto? Que ahí obviamente hay un estándar, que es el precio, y una estadística, que es la unidad, el número de unidades que estás vendiendo. Después vas a tener un costo variable, que probablemente siga una lógica parecida. Después vas a tener costos fijos. Y bueno, la idea es poder realizar un pequeño estado de resultados con ingresos, costos, margen. Muy simple, si no, esto no hay que hacer una planilla Excel de la NASA. Y ver cómo lograr las metas. Ver si es que tu meta es, por ejemplo, no sé, obviamente todos los negocios quieren ganar dinero. Entonces tienes que ver ahí con qué precio logras eso, cuántas cantidades vas a vender. Y ahí es cuando uno empieza a hacer las pruebas, porque en el Excel de repente uno dice, pucha, en verdad no sé cuánto me puede costar, por ejemplo, el impuesto de aduana. Puedo tener un estimado, pero después solamente voy a saber bien cuando llegue. Entonces eso es una ecuación con muchas incógnitas y que vamos a estar resolviendo en la medida que más iteraciones hagamos de nuestro negocio. Y en la medida en que los negocios empiecen a escalar, el comportamiento no siempre es lineal. O sea, eso significa que no siempre, si una cosa te cuesta 10 cuando compras 100, si compras 200, puede que el precio ya no sea 10, puede que sea 8, puede que sea 12, depende, ¿no es cierto? Entonces, las variables van a ir cambiando en la medida que vayas escalando tu negocio y te vas a ir encontrando con nuevos desafíos. Y de nuevo va a ser otro problema matemático que va a ser diferente al que resolviste inicialmente, que era quizás un problema más pequeño. Pero siempre queremos resolver el problema matemático en nuestra cabeza o en papel o en un Excel antes de invertir o mover plata de un lado para otro lado. Así que así es como nosotros tomamos una meta que puede verse como imposible y la llevamos a números. Entonces en este caso sería cuántos números de vendedores necesitas, cuántas unidades puede vender cada vendedor. Y si quieres lograr una meta, no sé, de 1000, siendo que hoy día vendes 100, vas a tener que cambiar, ¿no es cierto? Puede que tengas que contratar nuevas personas, puede que tengas que cambiar tu estrategia. Pero en el fondo siempre todo es reducible a números. Y por eso, entre comillas, a la gente que no le gustan los números, le cuesta que le vaya bien en los negocios.
Y esto no es algo no sé, no sé, de discriminación. Es simplemente una realidad. Y a la gente que se le dan mejor los números, se le dan mejor los negocios. Porque es así, así funciona. El dinero es una unidad de matemática. Entonces, si tú quieres que te vaya bien, vas a tener que entender bien cómo funcionan los números. Y yo me había visto eso, que la gente que a veces no entiende mucho de números, como por ejemplo Richard Branson, él se vio obligado a aprender de números. Se vio obligado a aprender de contabilidad para poder hacer que sus empresas crezcan. Hoy en día Richard Branson es uno de los billonarios más importantes de este planeta. Pero él no nació sabiendo sobre números. Pero los estudió, aprendió, estudió. Y una vez que pudo dominar eso, ahí recién pudo empezar a tener éxito. Y la gran mayoría de la gente que yo conozco que es exitosa en los negocios, la gran mayoría, por no decir el 100%, son muy buenos con los números. O sea, saben exactamente cuánto les cuesta cada unidad de algo, el precio al que se vende, la demanda, cómo afectaría la demanda a cierto evento político o económico. Tienen una idea muy muy buena de eso. Así que bueno, si tú tienes metas muy difíciles de alcanzar, la clave es reducirla a números. Si es que no puedes hacerlo, busca ayuda de alguien que te ayude. Dile que te lo explique y que te ayude, y tú obviamente aprende y estudia, porque si no no te va a servir de nada. Externalizar esto es algo que es muy costoso. Tienes que entender muy bien al revés y al derecho tus números de contabilidad. ¿Ya? Eso no significa que tú hagas tu propia contabilidad, eso no significa que tú tengas que ser un genio matemático, pero sí tienes que entender bien cómo se comportan las ecuaciones. Y al revés, la gente que no entiende estas ecuaciones, yo veo que lucha y lucha y lucha porque le vaya bien, y se da cuenta que es difícil, porque si es que no sabes en dónde poner tu esfuerzo, puede que te esfuerces mucho, que trabajes muy duro, que trabajes, no sé, 16 horas diarias de lunes a domingo, pero no te va a ir bien. ¿Por qué? Porque quizás que estás poniendo tu esfuerzo en el P, o sea, en el precio, y tenías que esforzarte en el Q, o sea, en la cantidad. Tenías que buscar a más gente que te ayudara. No sé, un ejemplo, ¿no es cierto? Y así es como va funcionando. Si uno sabe cuál es la, entre comillas, patita coja que tiene, uno tiene que poner el esfuerzo ahí. Y ahí es como va a crecer el negocio. Esa es otra creencia muy tóxica que tiene la gente a veces, que el trabajo duro te va a llevar al éxito. Y es cierto que si es que quieres ser exitoso vas a tener que trabajar duro. Pero trabajar duro no te garantiza el éxito. Trabajar duro es una parte. Y la otra parte es elegir la cosa correcta en la que trabajar. ¿No es cierto? Y si es que tienes esas dos mezcladas, ¿no es cierto? Que trabajas en lo correcto y trabajas muy duro, te va a ir muy bien. Y esto de nuevo se puede separar como podríamos definir el éxito como de nuevo un estándar y una estadística. El estándar es la cantidad de dinero que logras generar, y la estadística sería el número de horas que trabajas, ¿no es cierto? Entonces, si logras generar cierto dinero por hora, vas a poder aumentarlo mientras más horas trabajes. Y si quieres mejorar, tienes dos alternativas: o trabajas más tiempo o haces algo más eficiente para generar más dinero. Entonces, quizás que tu estándar de no sé cuánto dinero puedes generar en una hora, puedas de nuevo separarlo entre, por ejemplo, el dinero que eres capaz de generar tú más el dinero que es capaz de generar tu equipo, o los freelancers con los que trabajas, o con quien sea. Y así vas a empezar a abrir esta ecuación y empezar a resolverla, ¿ya? Así que si es que no eres bueno con las matemáticas y quieres emprender, ten mucho cuidado. Ten mucho, mucho cuidado. Yo, cada vez que trabajo con alguien que no es bueno con las matemáticas, trato de ayudarlo. Y a veces la persona no quiere aprender. Esa es la realidad. Hay gente que está como preprogramada para decir, no, es que yo soy malo para las matemáticas, por eso estudié Derecho. O estudié Política, o estudié lo que fuera. Aristóteles y muchos grandes filósofos eran muy buenos en las letras, pero también eran muy buenos en la matemática. Así que no hay que dejarse convencer por esas excusas baratas, ¿ya? Que seamos buenos en las letras no quita que podamos desarrollar nuestra parte matemática. Así que, en ese sentido, no te dejes convencer, estudia, aprende, y lamentablemente si no estás dispuesto a hacerlo, va a ser muy difícil que llegues al éxito financiero.
Esa es la dura realidad, porque no vas a entender cómo se mueve el dinero. Tienes que entender matemáticas, tienes que entender de balances, contabilidad. Ahora, no es necesario que seas experto, pero sí que entiendas cómo se mueven. Así que bueno, te invito a estudiar este tema que es muy, muy importante y que te va a ayudar mucho para lograr tus metas, para poder desarrollar tu negocio y cualquier cosa en tu vida. Porque al final del día todo se puede reducir a matemáticas, ¿no es cierto? Si, por ejemplo, quieres tener mejor salud, puedes contar cuántas veces al médico estás yendo en un año. O, por ejemplo, cuál es el porcentaje de grasa corporal que tienes hoy en día. Y ver cuántos estás, por ejemplo, si haces una dieta, cuántos gramos de grasa o kilos de grasa puedes bajar en una semana. ¿Ya? Y eso lo contrastas con la cantidad de calorías que estás consumiendo en tu día a día. Entonces al final también se puede reducir a una fórmula matemática tu salud. Y yo creo que no solo ayuda, sino que es una manera muy muy útil de ver la vida, ¿ya? Te va a ayudar mucho, sobre todo en esta época cuando pareciera que la gente se guía mucho por los sentimientos, las emociones. Y lamentablemente las sensaciones, las emociones tienen el gran problema que nos confunden. A veces nos hacen sentir cosas que no nos ayudan, ¿ya? Como por ejemplo cuando sentimos rabia o cuando sentimos miedo o sentimos temor. Lamentablemente a veces realizamos acciones que no nos ayudan a conseguir nuestros objetivos. Cuando tenemos rabia y nos desquitamos con alguien y después tenemos que gastar tiempo disculpándonos o tratando de arreglar una relación, es algo que no nos ayuda a lograr nuestro objetivo. Entonces tratemos de no tomar nuestras decisiones basadas en emociones, tratemos de tomar las decisiones basadas en datos, basados en números, y así nos va a ir muy muy bien, ¿ya? Y si tienes emociones, bueno, ese es otro tema, las emociones dan para otro episodio del podcast. Yo no creo que sea buena idea ignorar las emociones, pero sí hay que controlarlas, y tú tienes que estar en control de las emociones y no tus emociones en control tuyo, ¿ya? Y para hacer eso hay que tener una mirada pragmática de la vida. O sea, entender que, por ejemplo, esto que estamos conversando, ¿no es cierto? Que un negocio simplemente se reduce a números. Son un número de ecuaciones con algunas incógnitas que hay que resolver. Entonces después, cuando tengas un negocio que se te caiga o el cliente no te conteste la llamada, tú vas a entender, mira, en vez de ponerte a llorar, vas a darte cuenta, mira, ¿sabes qué? De 10 llamadas que hago, normalmente 8 no me contestan. Y esta es una más de las 8, listo. Pasemos a la siguiente para que nos contesten luego, porque nos contestan solamente el 20% de las llamadas. Entonces, ya ahí quitas la emoción de la ecuación y te preocupas solamente en llamar a 10 personas para que te respondan 2. Y esas 2 las cierras para que se conviertan en clientes tuyos. Así que así funciona todo esto. Espero que haya sido útil para ti todo esto. Si sientes que las emociones te están controlando, tienes que ahí hacer un análisis, porque probablemente eso te está perjudicando tu desarrollo. Y te invito a que analices esto. Estudia las matemáticas y cómo las ecuaciones pueden ayudar a tu negocio a crecer antes de tiempo, para que así los errores los cometas en el Excel o en el papel y no en tu cuenta bancaria. Porque después cuando pierdas plata, eso nadie te lo va a devolver. Así que un gran abrazo. Gracias por escuchar este episodio y nos vemos en el próximo episodio de Secretos del Dinero por Internet. Gracias por escuchar este episodio. Y si te gustó el episodio y sientes que te aportó valor, te invito a que nos dejes una reseña positiva en Apple iTunes, ¿ya? Para ingresar, bueno, si estás escuchando este podcast en Apple, tienes que ir a la parte de reseñas y dejar una reseña con el número de estrellas que tú quieras. Obviamente, si quieres dejarnos 5, eso nos va a ayudar mucho, pero en verdad es decisión tuya cuánto nos pones. Y si es que estás escuchándolo en otra plataforma, simplemente ingresa a secretosdeldinero.internet.com. Ahí vas a ver el enlace para irte a Apple Podcasts y vas a poder dejar tu reseña. Ojalá que sea honesta y cuéntanos si de verdad te ayudó poder escuchar este podcast. Así que bueno, gracias y nos vemos en el próximo episodio.